la ciudad. Yo recuerdo en mi niñez varias grandes granizadas en la ciudad, era divertidísimo. Me acuerdo que hubo un tiempo en el que vivíamos en una casa de esas antiguas, de principios del siglo pasado, que tenían techos muy altos, así, grandotes, y tenían una azotea muy amplia arriba, que estaba realmente adaptada para ser usada. Nosotros la usamos para tender la ropa, subíamos a jugar. Doña Chispa, que era una perra aristócrata, vivía en todo el cuarto de servicio para ella solita. Ah, Y entonces subía y bajaba de la azotea y ahí dormía. Entonces, realmente era parte de nuestra área de juego. Y yo recuerdo mucho una ocasión en la que granizó tremendamente y la azotea estaba totalmente blanca. Hicimos muñecos de granizo, porque bueno, es nieve, ¿verdad? Pero a final de cuentas es hielo. Hicimos muñecos de granizo, estuvimos jugando. Tratamos de jugar a aventarnos bolas de granizo, pero no tan solita como la nieve, así que ese intento fracasó. Ese intento de juego no progresó porque eran unos trancazos tremendos con el hielo, pero todo por lo demás fue muy, muy divertido. Y ayer la Ciudad de México tuvo otra vez la bendición de una de esas granizadas en pleno calor, que bueno, comparado con el calor de aquí de Mérida no es tanto, pero sí todo el mundo en México decía que era espantoso el calor que estaba haciendo, que ya temperaturas de 30 grados o 31 grados, que ya es calientito, incluso aquí ya es caliente, pero para Ciudad de México es muchísimo, muchísimo. Pero bueno, le contaba acerca de mi niñez, acerca de mi tiempo allá en la ciudad. Fíjese que una de las cosas que yo hoy puedo atesorar y que puedo recordar, incluso muchos de ustedes que están en línea hoy vieron una fotografía que publiqué hace unos días en Facebook, en la que sale mi papá junto con sus hermanos y mi abuelo allá en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Y yo tengo muchos buenos y muy gratos recuerdos de mi infancia. Naturalmente nadie es perfecto, yo no puedo decirle que crecí en un ambiente perfecto, pero sí puedo decir algo que hoy quiero que toquemos y que compartamos y lo meditemos juntos. Hay dos aspectos en la vida de los seres humanos, de las personas, que norman la forma de hacer cada cosa que hacemos, de tomar cada decisión que tomamos y la manera en la que pensamos acerca de las cosas. Y estos son los principios y los valores. A veces en nuestro lenguaje cotidiano confundimos una cosa con la otra. Así que voy a distinguir brevemente, primero, qué diferencia hay entre principios y valores y qué es cada una de estas dos cosas. Bueno, un principio, como su nombre lo dice, es algo en lo cual está basado o de lo cual parte todo lo demás de lo que sea. El principio o los principios de una persona son aquellos elementos que son la base de todo lo que una persona es, de lo que una persona piensa, de lo que una persona siente, de lo que una persona desea. Los principios son algo que está fundamentado e íntimamente relacionado con nuestra naturaleza, con aquello que somos y con la formación que recibimos cuando se construyó nuestra mente. Porque fíjese que los que saben de estas cosas dicen que en nuestra primera infancia, estamos hablando de los primeros 7 años de vida, las experiencias, las enseñanzas y todos los estímulos que nosotros recibimos nos conforman a nivel físico, a nivel neurológico. Es decir, durante esa primera etapa de nuestra vida en esta tierra, nosotros somos conformados en nuestra mente, pero no solamente con pensamientos o con ideas o con recuerdos, sino que se forma una serie de conexiones y una forma de funcionamiento de nuestro cerebro, que el cerebro contiene físicamente nuestra mente, contiene físicamente nuestra identidad consciente. Así que los principios que son establecidos en nosotros durante los primeros 7 años de nuestra vida realmente son algo
que es imposible, humanamente hablando, ahorita vamos a hablar de las cosas que Dios hace, humanamente hablando es imposible cambiarlos. Cuando un niño crece de tal o cual manera, esas cosas que fueron implantadas en su identidad permanecen por toda su vida. Esos son los principios. ¿Qué son los valores? Los valores son lo que nosotros en un momento dado de nuestra vida consideramos importante y por lo cual vale la pena hacer lo que hacemos o no hacer lo que no hacemos y esforzarnos, vivir la vida por ello, por las cosas que valen para nosotros. Y los valores cambian. Los valores básicos de un hijo son o deberían ser su familia, sus padres, sus hermanos, su escuela, sus amigos. Cuando nosotros llegamos a la vida adulta y nos casamos, entonces nuestros valores cambian y lo más importante para nosotros es nuestro esposo o nuestra esposa. Y vienen los hijos y con los hijos entonces se establecen nuevos valores porque nuestros hijos se convierten en un tesoro valioso para nuestra vida. Y así sucesivamente. Probablemente para una persona que nació muy rica, inmensamente rica, el dinero no es un valor. El dinero es algo que no tiene mucha importancia. Para una persona que tiene una relativa escasez, pues es un valor importante su empleo, porque el empleo es el que le permite tener recursos para vivir día con día, y así. Entonces, distinguiendo entre valores y principios, nosotros también tenemos que entender que los principios son el fundamento de la vida. ¿Y de qué hablamos con los principios? Mire, yo tengo muy presente un día que salimos de la casa de mi tía Angélica. De repente se conectan mis primos, Gilberto de repente se conecta, no sé si esté por ahí, pero bueno, los que son de familia la conocen. Mi tía Angélica tenía un hijo, era mi tío y era mi tía abuela. Su hijo era de mi edad, aunque era mi tío. Y él tenía unos cómics a los que yo en aquel entonces difícilmente podía tener acceso porque eran caros para el nivel económico que teníamos nosotros. Así que yo no tenía más que a veces, de vez en cuando me compraban uno, pero mi tío Edgar tenía muchos, pero muchos, o sea, tenemos alteros así de cómics. Y a mí me gustaban mucho. Yo tuve la bendición de que mi papá me enseñara a leer muy chiquito. O sea, yo a los 4 años ya empezaba a leer. Así que a esa edad debo haber tenido, yo calculo que unos 5 o 6 años. No estoy muy seguro, pero sí me acuerdo, lo tengo muy presente, que yo agarré un par de esos cómics, 2 o 3, no me acuerdo, y los metí junto con el resto de mis juguetes que yo llevaba. Y salimos de la casa de mi tía Angélica. Y cuando ya estábamos en el elevador, porque ella vivía en un 10º piso, si no recuerdo mal, cuando ya habíamos salido de su casa e íbamos ya bajando del edificio para dirigirnos al de nosotros, que era allí mismo en la unidad Tlatelolco, mi papá se dio cuenta de que yo traía unos cuentos de mi tío Edgar. Así que en ese momento me dijo mi papá: esos cuentos no son tuyos, no los puedes tomar sin que te los hayan dado. No son tuyos. Yo estaba confuso, estaba molesto, tal vez avergonzado porque me estaban regañando, pero yo no entendía bien de qué se trataba el asunto. Tal que nos bajamos del elevador y nos volvimos a subir para agarrar camino de regreso hacia arriba. Llegamos al piso, el 9º, me acuerdo muy bien, de caminamos, subimos la escalera, llegamos a casa de mi tía Angélica, tocamos la puerta. En ese momento entramos y fíjese que entró rápidamente mi papá. Yo en ese momento yo no supe qué le dijo a mi tía Angélica, cosa de 10 segundos, y luego me dijo: ven. Y ya entramos y mi tía Angélica se me quedaba viendo así toda seria y me dice mi papá: dile lo que le ibas a decir, me dice: tiene que decirte algo. Yo no sabía dónde meter la cara. Me acuerdo que me sentía abochornado y me sentía regañado en ese momento, reprendido. En ese momento, pues yo no tenía de otra, ¿no? Tenía toda la presión brutal de que estaba mi papá a un lado, mi mamá del otro y mi tía Angélica enfrente. Así que agarré, abrí mi bolsa de juguetes, saqué los cuentos y se los di a mi tía. Y le dije a mi tía: perdón, es que los agarré,
ahí ya empezó a salir mi explicación espontánea. Le dije algo así como, es que yo no tengo cuentos de esos y yo quería un cuento y, en fin, los devolví. Y en ese momento, lo único que me dijo mi tía fue, muchas gracias, Alex, muchas gracias por haber hecho lo que tenías que hacer. Y los recibió y nos fuimos. ¿Sabes qué pasó al día siguiente? Al día siguiente, cuando me desperté, tenía a mi lado un bonche como así de cuentos. Yo creo que eran como 20 cuentos. Y escrito con letra mayúscula y grandota, porque para que yo pudiera leerla, decía, y me dijeron que era una nota de mi tía Angélica, muchas gracias, este es el premio de tu honradez. Yo tenía, le repito, como 5 años de edad o algo así, ¿no? Bueno, y en ese momento, aunque para mí no fue más que un acontecimiento que pasó, se me quedó grabado. Yo no recuerdo los detalles, ni hice una profunda reflexión filosófica acerca de lo que había pasado, nada de eso. De verdad, solamente sé que ese acontecimiento no se me volvió a olvidar y ya no supe más adelante qué pasó. Lo único que sí supe es que después de eso yo fui y soy, gracias a Dios y gracias a esa enseñanza de mis padres, incapaz de tomar algo que no es mío. Eso es un principio. Es un principio que no está basado ni siquiera en la moral, porque no se trata de que... La moral es aquello que nos permite convivir con las personas. Entonces, no sería inmoral agarrar lo que no es mío si nunca nadie se va a dar cuenta. Porque no va a afectar mi relación con los demás. Pero yo no tomo algo que no es mío, aunque nadie se dé cuenta nunca, porque es un principio que va más allá de la moral, va más allá de lo que yo pienso que debería hacer o comportarme. Simplemente no puedo. O sea, yo creo que si intentara agarrar algo que no es mío y me lo llevara, me dolería físicamente. No sé cómo explicarlo. Esos son los principios. Hoy, en estos tiempos que son raros y que son un poquito difíciles de entender, nosotros nos encontramos con actitudes extrañamente agresivas, violentas, incluso peligrosas de parte de la gente más joven, y no todos, por supuesto, estoy hablando de algunos, pero muchos más, creo yo, que en mi juventud, muchos más. Y la razón principal de todo esto es que hemos perdido de vista, y no estoy hablando solamente de toda la gente, créanme, le estoy diciendo esto aquí en este medio porque a veces dentro mismo de la iglesia hemos perdido de vista el hecho de que la educación que le demos nosotros a nuestros hijos no es solamente una cuestión de que sean bien portados, tampoco es solamente una cuestión de que no nos hagan pasar vergüenza con las visitas, o de que no los vayan a regañar en la escuela dominical, o de que no nos los vayan a expulsar de la escuela. La formación de nuestros hijos en su infancia es lo que va a marcar el resto de su vida y los va a convertir en las personas que van a ser para siempre. Yo le puedo hablar de varios aspectos de mi propia infancia, buenos y malos, que viví durante ese tiempo. Yo, por ejemplo, vi a mi papá estudiar y trabajar durante toda mi vida, y para mí era normal, me parecía que era pues, lo que mi papá hacía, ¿no? Y después me di cuenta de que era algo muy particular y muy inusual en un jovencito que había tenido que criar a uno o a varios niños siendo tan joven. Entonces, todo eso me fue formando, todo eso fue haciendo en mí, no conciencia, porque esto es importantísimo de entender, no fue formando conciencia en mí, porque no fue algo que yo pudiera pensar, no tenía ni la madurez, ni los conocimientos, ni la experiencia para poder concientizar lo que estaba pasando. Yo solamente estaba recibiendo ejemplos, estaba yo recibiendo información que el tiempo, los años y la vida podrían llevarme tal vez a procesarlos en su momento, y así fue.
Pero antes todavía de la conciencia, antes de poder pensar conscientemente y de recibir una explicación lógica, que yo entendiera la explicación lógica, aunque muchas veces mis papás intentaron dármela, yo no entendía nada, porque no tenía yo la edad necesaria. Lo que sí tenía yo era ejemplo. Ejemplo de rectitud, ejemplo de bondad, ejemplo de amor. Y también algunos otros malos ejemplos, porque ningún papá es perfecto, que quede claro. No estoy hablando de perfección de obras, pero sí le exhorto en el nombre de Jesús a buscar la perfección de propósito. La perfección de propósito es lo que Dios espera de nosotros, que nos levantemos todos los días dispuestos a hacer lo mejor que esté en nuestra mano por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestros jóvenes. Y mire, cuando nosotros hemos sembrado principios de bendición, esos principios no se borran porque están metidos en la estructura neurológica, están metidos en la esencia más profunda de nuestros hijos. Yo quiero que usted hoy imagine, si es que todavía tiene niños pequeños, o usted que ya es de mi edad, estamos viejitos, tenemos o estamos por tener nietos, porque también esa es otra misión que la palabra de Dios nos da como consejeros, ¿verdad? A los ancianos. Yo quiero que usted hoy entienda lo fundamental de establecer principios en la vida de nuestros hijos. A mí me resulta muy fácil responder a un buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque yo vi a mis papás hacerlo muchas veces, saludar amablemente a la gente. Hoy hay niños aquí en Mérida, donde vivimos nosotros, que tú volteas y los saludas y el niño se te queda viendo. En el mejor de los casos se queda impávido como una piedra. En el peor de los casos hasta te hace una grosería o te hace una mala cara. ¿Sabe usted cómo van a ser esos niños el resto de su vida? Así. ¿Por qué razón? Porque están siendo formados desde su más tierna infancia con ese mal ejemplo. Y eso, lamentablemente, amados hermanos, es algo que ha impactado a nuestra sociedad cada vez más profundamente y cada vez más tristemente común, de manera común, el hecho de que nuestros hijos están creciendo sin que nosotros como padres estemos conscientes de los principios que estamos sembrando en ellos, sin tener cuidado de mantenerlos alejados de las malas influencias, sin estar conscientes de que debemos ser una buena influencia para nuestros hijos, con nuestro ejemplo, pensando tal vez que la educación va a formarlos cuando llegue el momento de educarlos, sin entender que la formación de nuestros hijos es mucho más profunda que la educación, porque la educación es un acto consciente, pero los principios no son conscientes, los principios son orgánicos y se forman durante los primeros años de la vida de nuestros pequeños. Y no se forman a través de una amplia explicación, se forman a través del ejemplo, se forman a través de la experiencia diaria. Yo no recuerdo ni una sola vez en toda mi infancia, ni una sola, en la que haya yo pedido de comer y no me hayan dado una fruta, un pan, un vaso de leche. Y cuando mis hijos nacieron, yo le aseguro que para mí era una prioridad absoluta que fuera así. Son principios y son lo que marca nuestra vida. Amados, amadas, cuando el Señor Jesucristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros tenemos una serie de imágenes distintas de la escena, pero le voy a decir cuál es la escena real, porque es lo que dice la palabra de Dios. Déjeme leerle la explicación de Marcos en particular. Vamos a verlo. Es más, déjeme cambiarme de versión, se lo voy a leer en la Nueva Biblia de los Hispanos. Fíjese bien, dice: traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Muchas veces ponen la imagen de los niños que están corriendo solos, echando relatos solitos,
Hasta hay por ahí una serie que se volvió muy famosa en las redes sociales últimamente, que marca una escena en la que los niños solos van y buscan a Jesús. No es cierto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los padres eran los que llevaban a los niños a Jesús. Eran sus padres quienes tomaron la iniciativa de tomar a los pequeños y llevarlos a los pies del maestro, para que el maestro los tocara. La responsabilidad de que un niño busque a Dios es de sus padres. Los padres llevaban a los niños a Jesús. Los discípulos ¿reprendieron a los niños? No, reprendieron a los padres erróneamente, pensando que podía ser una molestia para el maestro. Pero el Señor Jesús les dijo, no, déjenlos. ¿Por qué? Porque los padres en ese momento estaban sembrando bendición para sus hijos. Y quiero terminar esta reflexión con un detalle que a veces se nos pasa por alto. Nosotros nos preocupamos enormemente muchas veces porque nuestros niños estén entretenidos durante el trabajo, durante los servicios religiosos, que estén entretenidos durante el tiempo en que nosotros buscamos de Dios, que no se aburran, que no se sientan incómodos durante ese rato. Y para nosotros es deseable un servicio como de guardería, una escuela dominical que haga que nuestros niños salgan tranquilos y que no estén acelerados, que no se cansen. Y yo le voy a decir una cosa. Es tan importante este tiempo, es tan importante el tiempo de la niñez en la formación, en relación con Dios, que las iglesias debemos darle absoluta prioridad a la educación de nuestros hijos. Absoluta prioridad a que nuestros pequeños en la iglesia no sean entretenidos, sino sean llevados para que Jesús nos toque. Y es una responsabilidad conjunta que tenemos que asumir los pastores, los maestros de niños y los padres. Yo le pido en el amor de Cristo que usted tenga esto presente y que todos los días cuando se levante recuerde, si tiene niños pequeños, que cada cosa que usted haga, cada cosa que usted diga, van a marcar a su hijo para toda la vida. Piénselo, medítelo. Transforma el mundo. Hasta que Cristo venga, a nosotros nos toca. Porque nuestros hijos son la luz que va a alumbrar este mundo cuando usted y yo ya no estemos para